Hoy vamos a considerar este capítulo, cierre capítulo 2 de Tito, versos del 11 al 15 y que hemos visto hasta este punto en la carta. Bueno, hemos visto y recapitulando, hemos visto cómo el propósito de la carta es que Pablo comisiona a Tito para corregir aquello que estaba deficiente en esta iglesia incipiente de la isla de Creta. Y vimos capítulo 1 cómo él, la forma en lo que lo haría, y era primeramente identificando hombres que fueran con buen testimonio, que fueran retenedores de la sana enseñanza, como así había sido ya dejada e instruida. Pero también se enfrentaría a retos, circunstancias contrarias, como este liderazgo que estaba enseñando de una mala manera y que estaba llevando a las personas no solamente a no poner su mirada en Cristo, a no ser expuestos en el Evangelio, sino que también por medio de costumbres o mandamientos de hombres se iban apartando cada vez más de la verdad. Y también no había en ellos una labor conforme al Señor de que la congregación, la iglesia fuera instruida, fuera corregida, porque lamentablemente había muchas malas prácticas que esta iglesia llevaba a cabo, mezclando tradiciones, costumbres, no reflejando esta transformación, esta gracia, este evangelio en el que al que se les había predicado. Así que vimos y llegamos a capítulo número 2. Ahora, con esta exhortación que Pablo le hace a Tito, diciéndole: tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Habla conforme a la sana doctrina. Eso lo vimos en capítulo 2, verso 1, y vimos del verso 2 al 10 cómo se ve esto en la congregación, cómo se ve esto en las iglesias. Cómo esta sana doctrina que es y debe de ser predicada desde el púlpito tiene que ser reflejada por cada uno de nosotros como iglesia. Nuestra labor, hermanos, y nuestro llamado es que la sana doctrina sea completa con nuestra forma de vivir. Que vivamos un cristianismo completo. Que no solamente pensemos en nuestro corazón y digamos: escucho la sana enseñanza un día a la semana y los otros me olvido de ella. Así que esto era una práctica que lamentablemente sucedía en esta iglesia de Creta. No eran conformes al Evangelio, no eran conformes a la sana doctrina, y por eso vimos ahí como una de las exhortaciones que hace Pablo es que este comportamiento equivocado de esta iglesia en Creta manchaba, no daba testimonio de la sana doctrina, de la sana palabra, del Evangelio de Cristo. Así que llegamos al verso número 10 de este capítulo 2, con este propósito de por qué estamos llamados a vivir una vida conforme a la gracia que nos ha sido manifestada, conforme al Evangelio. Y es justamente porque el Señor nos ha dado la bendición de poder adornar esta sana doctrina con nuestras vidas, con nuestras acciones. Así que no podemos desligarnos de ese llamado. Por eso necesitamos ser recordados constantemente a esto. Y es así que llegamos ahora a este cierre del capítulo número 2 con este pasaje. Quisiera hacer lectura de nueva cuenta. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. El título que he considerado para esta predicación es La gracia manifestada a nosotros y evidente en nuestra vida. Tal vez es un título un poco largo, pero quisiera que fuera consistente con la proposición y con los puntos que hoy meditaremos en este pasaje. Como proposición es que, porque la gracia de Dios se ha manifestado para nuestra salvación, nosotros somos enseñados a evidenciarla con buenas obras. Y el mismo pasaje tiene su proposición clara. Simplemente es expresarlo tal vez con otras palabras, pero claramente hay una proposición. Todo aquello que se nos ha venido enseñando tiene un porqué. Y es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Como primer punto, vamos a meditar por qué en el punto de la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros para salvación, y esto lo vemos en versos 11 y 14. Y si podemos observar el pasaje, hermanos, podemos ver una estructura, incluso como algunos mencionan como un quiasmo o como un gran sándwich, donde hay una tapa y una contratapa, o un libro donde hay una tapa y una contratapa. Y si vemos claramente cómo el verso 11 nos está señalando acerca de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esto es referente a Cristo nuestro Señor. Vemos en el verso 14 de qué manera Él lo hizo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que todo en nuestras vidas, todo este mandato en el que Tito está siendo instruido y que está siendo comisionado para comunicar y levantar e instruir a estos siervos que van a ser los próximos pastores de esta iglesia en Creta, claramente comienza y termina con la gracia del Señor. Y esto es un pasaje sumamente importante en la carta porque es el ancla, es el pilar, es el mensaje y la idea más central de la carta. Porque si Pablo siguiese con este flujo de pensamiento de cómo se deben comportar las ancianas con las más jóvenes, los ancianos con los más jóvenes, los trabajadores, y después capítulo 3 también sigue en esta encomienda de instruir y enseñar cómo se deben de comportar las personas sujetas a sus gobernantes y otras instrucciones que sigue dando el apóstol Pablo. Si el mensaje fuese consistente en ese tipo de línea de comunicación, claramente nosotros y los hermanos en Creta podrían caer en un legalismo y un moralismo. Porque si se trata de cumplir estas indicaciones, alguno podría jactarse y levantar su mano y decir, pues yo he sido justo en estas acciones, en estos requerimientos. Pero jactándose de sí mismo y no poniendo su pensamiento en que es por la gracia del Señor es que nosotros podemos obedecer sus mandamientos y ser luz y sal en esta tierra. Así que este pasaje es sumamente importante, porque este gran paréntesis que Pablo hace prácticamente en el centro de su carta a Tito, nos habla claramente y nos direcciona claramente solamente a una persona que es justa y que cumplió a cabalidad todo aquello que se está demandando de la iglesia y que nos ha redimido y que nos ha justificado y que hoy nos está santificando. Pero que en esta labor y en este camino podemos descansar plenamente en Él, porque Él es la manifestación de la gracia, como Pablo inicia en la carta diciendo también referente a la manifestación que Dios había prometido desde antes de los siglos y a su tiempo manifestó. Y ahora Él está encargado a predicar este evangelio a esta persona, a este Dios que es nuestro Salvador. Y todo lo que Él nos ha enseñado y todo lo que su Espíritu Santo nos instruye a través de su palabra. Así que esta gracia se manifestó en Jesucristo
Y este es un señalamiento claro a su primera venida, a su epifanía. Y algo que no nos está diciendo el pasaje, y quisiera hacer esa aclaración, es que esta gracia no promueve la salvación de toda la humanidad como un universalismo, ¿verdad? Si extraemos este pasaje, muchas doctrinas falsas se han desprendido o se han enseñado erróneamente, diciendo que porque Dios nos ama a todos, Dios es un Dios de amor, no condenará a nadie al infierno y a la condenación eterna. Sin embargo, hermanos, este pasaje está sujeto a su contexto. Y recordemos que esta carta está escrita a una iglesia, a un cuerpo de creyentes que tenía necesidades, que tenía retos, que tenía que ser claro en su enseñanza. Y que este grupo que vemos del versículo número 2 al 10, donde hay muchos grupos de personas ahí llamados a las buenas obras, es claramente a este grupo de personas en la que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación en sus vidas. Pero se sigue manifestando ahora en la santificación de sus vidas, enseñándonos. Así que claramente podemos responder a esta pregunta: ¿quién nos ha salvado? ¿Quién es esta gracia que apunta el versículo número 11? Es Jesucristo. Y ahí en el verso número 13, en su parte B, al final, claramente hay una referencia directa, y esto es una afirmación sumamente importante para la fe de los creyentes en Creta en su momento, pero lo sigue siendo también para nuestra fe. Y es que se dice claramente que Jesucristo es Dios y Salvador. Es Dios y Salvador. Y este era un aspecto sumamente importante en el tiempo de Pablo, porque se había levantado falsas doctrinas, gnosticismo, que enseñaba que Jesús había sido simplemente una manifestación espiritual, incluso angelical, que todo había sido en un sentido, tal vez un montaje. Y claramente esto iba contrario al Evangelio. Iba contrario al hecho de que en su debido tiempo esta gracia que fue prometida antes de la fundación del mundo, a su debido tiempo Dios cumplió su promesa y la manifestó, se manifestó. Hermanos, el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, por el cual usted y yo estamos aquí, se humilló para comprobarnos su promesa. Son cosas que no podemos entender, justamente como lo acabamos de entonar, ese glorioso intercambio. Dios no tenía la necesidad de comprobarnos que Él nos mandaría un Salvador, pero porque Él así lo había establecido y por el puro afecto de su voluntad, Él así lo estableció y así lo prometió y así lo cumplió y así lo manifestó para nuestra salvación y para que ahora nosotros seamos un pueblo escogido por Él y celoso de su voluntad, celoso de las buenas obras, no con un énfasis religioso, no con un énfasis legalista. Porque así como vemos la estructura de este pasaje, todo comienza con la gracia y todo termina con la gracia. Y los versos 12 y 13 nos hablan de lo que nosotros debemos de hacer, de cómo debemos responder a esa gracia, pero estamos envueltos, estamos cubiertos por su gracia. Así que cada cosa que la Biblia demanda de usted y de mí, que a veces nos llega a incomodar, que cuando se nos enseña, se nos instruye, pensamos que se nos está predicando de forma legalista. No es así, hermano. No es así para aquel que tiene su mirada puesta realmente en esta manifestación gloriosa, en esta persona viviente, en Jesucristo nuestro Señor, que considera la cruz, que considera el Getsemaní,
que considera el sufrimiento que Él experimentó. ¿Para qué? ¿Con qué propósito lo hizo? Para darse a sí mismo por nosotros, verso 14, y redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese fue el propósito de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Cuando usted y yo le dábamos la espalda y no le considerábamos, Él se dio por amor. Y ahora nosotros sabemos que estamos en sus manos y estamos siendo instruidos, capacitados, enseñados, corregidos. Y eso no nos debe de ser incómodo, hermanos, aunque a la carne le pueda parecer incómodo. Esto es simplemente hacer la voluntad de nuestro Padre. Usted y yo caminábamos sin rumbo, sin dirección. Éramos huérfanos. Estábamos sucios. Con una vestimenta completamente desgastada por nuestras malas obras. Y el Señor salió a nuestro encuentro. Nos reveló que Él es nuestro Padre. Nos recogió de la calle, nos trajo a su hogar. Y aún hay en nosotros costumbres de esa vida que vivíamos sin Él, según nuestro propio entendimiento, siendo rebeldes. Pero ahora estamos en Él. Y Él es el Padre que nos sigue educando, que nos sigue enseñando, que nos sigue corrigiendo. Así que esta gracia no solamente nos salvó, no solamente fue dada gratuitamente para redimirnos de nuestra iniquidad, para que ahora seamos un pueblo llamado a hacer su voluntad por medio de nuestra forma de vivir, que debe ser evidente. El contexto de la carta hacia los de adentro de la iglesia, pero también hacia los de afuera. Porque claramente Pablo comisiona a Tito con la labor de levantar hombres que sean fieles al Señor, para que sean fieles discipuladores de esta iglesia. Pero que eso no quedaba ahí. Este grupo de hermanos tenía que ir y trastocar la sociedad de Creta. Tenía que dar evidencia de que este Salvador es el Dios verdadero, que transforma genuinamente las vidas, que puede hacer lo que es imposible para el hombre, apartarse de su maldad, apartarse de su pecado, vivir una vida nueva. Eso ningún hombre lo puede alcanzar por sí mismo. Pero para eso era esta manifestación y, como lo dice el verso número 12, esta enseñanza. Y en el contexto de la palabra que se usa aquí, no solamente es esta enseñanza, sino que es instrucción, entrenamiento, es como un entrenador, un disciplinador que está buscando de aquel que entrena el que dé su mejor, el que esté capacitado para toda buena obra. Así como el atleta debe estar capacitado para enfrentar todo tipo de prueba. Y entonces podemos llegar a este segundo punto, de que no solamente la gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo, Él ha hecho todo ya para que nosotros hoy podamos ser obedientes a Él, poder responder en amor a esta gracia, a este favor inmerecido, voluntariamente,
sin presiones externas, sino porque nuestro corazón realmente reposa en Él. Y entonces nosotros podemos tener ahora esa seguridad de que la gracia de Dios es evidente en nuestras vidas cuando manifestamos buenas obras. Y como lo decía hace un momento, el tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermanos, con nuestras propias ideas, convicciones, eso claramente nos llevaría a desviarnos y apartarnos de su verdad, de Él mismo, de nuestro Dios y Salvador. Y es por eso que nosotros necesitamos ser enseñados constantemente. Así que, ¿cómo hace Dios en su gracia evidente esto en este pueblo que ahora Él ha escogido por su puro sacrificio y por su puro amor? Lo hace evidente enseñándonos cómo debemos de vivir, verso 12. Recordemos y no dejemos esto de nuestro pensamiento. Esto no lo podemos hacer sin descansar en la gracia de nuestro Señor. Porque nos conduciría inevitablemente también al desánimo, al desaliento, de ver cómo día con día en algún aspecto fallamos. No podemos cumplir a cabalidad con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Pero también una buena obra que Él hace y que nos instruye y nos enseña es que cuando sucede eso, hermanos, recordamos que en Él hay perdón y salvación. Recordamos que en Él tenemos un fiel abogado que es justo y que aun cuando hubiésemos pecado, Él intercede, nos defiende, nos justifica delante del Padre. Pero no caigamos en el punto de que nosotros abusemos de esa gracia, hermanos. Y eso va a ser una tensión todo el tiempo, toda la vida, hasta que el Señor venga o que nos lleve a su presencia. Esa va a ser una tensión constante en el pueblo de Dios. El saber y descansar que estamos bajo su gracia y bajo su favor, pero que estamos llamados y tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo evidente, de esta gracia que sea evidente en nosotros. No caigamos en la equivocación de a veces ir delante de Dios en oración y decirle: Señor, quítame este pecado. Jesús ya pagó por nuestros pecados, hermanos. Y ya tenemos en Él esta redención. Y Él nos ayuda. Y Él nos sostiene. Y Él nos alumbra el corazón. Y Él nos hace traer a memoria su palabra. Pero la responsabilidad de apartarse del pecado es de usted y de mí. Lo imposible ya el Señor lo hizo. Librarnos de la condenación, darnos nueva vida. Lamentablemente estamos en un tiempo donde esta tendencia que ha venido a nuestro entorno, a nuestro país, en el que muchos hemos salido de un contexto donde las obras tenían mucha importancia. Lamentablemente, en el corazón del hombre no se encuentra la sabiduría necesaria para estar en el punto donde Dios quiere que estemos. Y lamentablemente nos vamos de esto hacia la gracia, que incluso usamos para justificar de que, bueno, pues no soy perfecto, nadie es perfecto, lo cual es cierto, pero Dios, que discierne en nuestros corazones, muchas veces ve que esas palabras las usamos más como una justificación a no esforzarnos en la gracia del Señor. A decir, todos hemos pecado, cuál es cierto, pero también estamos llamados
a que eso se note en nuestras vidas, esa nueva persona que habita en nosotros, que ya no somos nosotros lo que habitamos, ahora es Cristo que habita en nosotros. Sea evidenciado, hermanos, con nuestras acciones. Y lo hace de esa manera, enseñándonos cómo debemos de vivir. Primeramente renunciando, verso 12, a la impiedad y a los deseos mundanos, carnales, terrenales. Y eso es importante porque dice que no solamente debemos de renunciar a la impiedad, lo cual está directamente relacionado con nuestras acciones, con nuestra práctica pecaminosa, pero también lo dice y a los deseos mundanos. Y esto habla de pensamientos, de aquello que muchas veces no se nota exteriormente y en lo cual los fariseos se justificaban. Y por eso vemos en aquel pasaje de Mateo 5:21, donde Jesús anula esta falsa creencia, diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, o yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios no se complace solamente con que maquillemos nuestra vida religiosamente, que digamos, yo nunca he matado a nadie, pero hoy mismo podamos estar aquí sentados con rencor, resentimiento contra alguien que en algún momento nos falló, que en algún momento nos dañó, que en algún momento abusó de nuestra integridad, que en algún momento nos traicionó, o simplemente que no cumple con las expectativas que yo quiero. Y hermanos, la gracia del Señor nos enseña que no solamente debemos de renunciar a la impiedad, sino las palabras de Jesús, a examinar nuestros corazones delante de Dios, ese Dios que nos conoce. Y no podemos pasar por alto este llamado. No podemos seguir viviendo con deseos que no son conforme al llamado que hemos tenido en Él. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Y si algo quisiera que este texto nos ayudara a reflexionar es que no podemos ocultar nada delante de Dios. Que nosotros estamos siendo enseñados en ello. Que realmente tenemos un Dios que tiene ojos y ve. Que tiene boca y habla, que tiene oídos y escucha. Y hermanos, eso muchas veces lo usamos para rebatir a una falsa doctrina, tal vez, pero también para ser animados cuando tenemos necesidad. La pregunta es, ¿consideramos de igual manera que Dios ve, habla, escucha? Cuando usted y yo damos espalda a su bendita palabra y pecamos contra Él. Dios es un Dios justo. Y el tono de la carta, hermanos, es ese. Corregir lo que estaba deficiente. Descansando en la gracia. Pero tenemos que reconocer que tenemos deficiencias y muchas en medio de nuestros corazones. No solamente los de Creta necesitaban esta exhortación. Usted y yo hoy necesitamos la misma exhortación. Porque Dios no puede ser burlado.
porque es nuestro Padre que nos amó con amor eterno. Y yo como su hijo quiero buscar obedecerle porque le amo, porque estoy agradecido por esta salvación que me ha dado. Es por eso que tengo que disponerme y ponerme delante de Él para seguir siendo instruido y enseñado, y que esta renuncia a la impiedad debe ser constante. El Señor nos salvó, nos redimió, nos justificó, pero la labor suya y nuestra es que cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, la cual no es gravosa, no es pesada, porque su yugo es fácil, y ligera su carga, porque Él ya pagó todo por nosotros. Pero que nosotros tenemos que renunciar constantemente a nuestra impiedad y a nuestros deseos impuros. Y hermanos, a veces no nos ejercitamos en eso. Y así como un atleta tiene que ser instruido en sus primeros ejercicios, en los primeros estiramientos musculares, y claramente los primeros días, meses, son difíciles, son dolorosos, pero eso va generando en nosotros una disciplina. Ser conformados más a su imagen y a su semejanza. Tal vez usted puede decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo practicarlo? No, simplemente cuando tenga un pensamiento que sabe que no es conforme a la voluntad de Dios, recuérdese, el Señor me ha escogido para ser un pueblo celoso de buenas obras. Voy a ver a una mujer con otros ojos que no es mi esposa. Voy a abrir una página inapropiada. Voy a decidir en mi corazón pecar contra mi hermano no perdonándolo. Recuérdese, el Señor me ha escogido para ser un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Empecemos con principios básicos. No querramos practicar o saber toda una teología muy extensa cuando no podemos hacer ni siquiera un estiramiento inicial, un ejercicio inicial. Porque Él es nuestro instructor, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el que nos capacita, Él es el que nos instruye. Su Espíritu Santo fue dejado justamente para recordarnos todas las cosas que de Él están dichas y escritas. Él se fue y regresará, y se fue en un sentido en que no le vemos hoy, pero sabemos que está aquí y que su Espíritu Santo está aquí. Y que la obra del Espíritu Santo es esa justamente, enseñarnos, hermanos. Renunciemos a nuestra impiedad, dejémonos enseñar por esta persona maravillosa del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Pero también, ¿cómo podemos ser enseñados a vivir nuestras vidas dando evidencia de buenas obras? Pues lo especifica muy claramente el verso número 12 en su sección B, viviendo sobria, justa y piadosamente. Y esas tres referencias, esas tres formas en las cuales uno debe de comportarse y dirigirse, no son limitativas, pero sí son un consejo y una sabiduría que debe regir nuestras vidas. Y esta palabra sobria la hemos visto ya en varias ocasiones a lo largo de la carta. Y es una palabra que se usa mucho justamente para identificar y señalar al verdadero creyente, que se tiene que destacar justamente de este grupo que ha descrito Pablo anteriormente, donde incluso se decía de los cretenses que eran malas bestias, que eran sujetos a sus pasiones, a sus borracheras, a sus disoluciones, a sus perversiones, y daban rienda suelta a eso. Personas que descansan de su jornada laboral yendo por cerveza y embriagándose con sus amigos. Ese es su descanso. Esa es la forma en que ellos viven.
Y claramente la intención aquí de Pablo es que el creyente sea distinto, sea sobrio. Y la palabra sobria quiere decir que no sea gobernado por sus pasiones desenfrenadas, sino que tenga un dominio propio, el cual no puede conseguir por sí mismo, sino que puede ver claramente en la obra del Señor sobre nuestras vidas. Así que tenían la encomienda de mostrarse a esta sociedad de Creta como unas personas que sean sobrias, unas personas que se destaquen de los demás, para que entonces otros, en su debido tiempo y por la obra del Señor, pudieran identificar: aquí hay algo diferente. Compárteme qué es lo que ha hecho diferente en tu vida, porque ahora ya no te emborrachas conmigo cada sábado, cada clásico, cada partido. Ahora, ¿por qué ya no dices malas palabras? Ahora, ¿por qué ya no eres como antes? Y entonces el testimonio de esas personas llamaba la atención y tenía esa intención de que llamara la atención para que entonces se predicara cuál era la razón de este cambio, que es que esta gracia se manifestó para salvación de estos hombres, de este puñado de hombres y mujeres que habían sido rescatados por la gracia del Señor, que estaban llamados a evidenciarla con sus vidas. Pero también tenían que vivir de una manera justa. Sobriamente tiene una relación hacia los demás. Tenemos que vivir sobriamente para dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Pero también justamente tiene una relación más hacia nuestra propia persona. Cómo nosotros nos debemos dirigir, examinar, buscar ser justos, hermanos. Abogando por la justicia, siendo honestos, ayudadores, hospedadores, enseñando a otros, cuidándoles, velando por sus necesidades. Y esto es consistente a lo que acaba de escribir Pablo del verso 2 al 10. Cómo las ancianas debían enseñar a otras personas más jóvenes, mujeres jóvenes. Como los ancianos también tenían que ser ejemplo de madurez, con un consejo sabio, sobrio, prudente. A los más jóvenes que Pablo identifica primeramente como faltos de prudencia, y generalmente cuando somos jóvenes nos falta eso, sabiduría, consejo de personas que tengan un testimonio y tengan un tiempo de vida donde eso es evidenciado en ellos. Así que nosotros también estamos llamados a ser justos. No hay cabida, y como lo vimos ahí en la semana pasada, no hay cabida para que un siervo o un trabajador sea desleal a su trabajo. Podemos estar aquí sentados, hermanos, pero cada lunes llegamos tarde a nuestro trabajo. Podemos estar aquí sentados, pero tal vez hoy hay inconformidad en nuestro corazón por ese trabajo que un día le pedimos al Señor que abriera la puerta, y el Señor en su misericordia nos abrió la puerta, nos contrataron, pero ahora nos parece injusto la paga, murmuramos contra eso que en el momento fue una bendición. Pero también si usted está aquí y es jefe, amo, empresario, también usted tiene que ser exhortado y llamado a ser justo, a pagar lo que es justo, a no abusar de la confianza, a hacer justicia realmente en medio de las personas, porque usted ya no se dirige por los principios del mundo, ahora se dirige por los principios de Dios.
Y usted está llamado, y yo estoy llamado, a dar nuestra vida por ser justos, hermanos. Porque haya congruencia en nuestras acciones. Porque no hagamos acepción de personas. Porque realmente nosotros vivamos delante del Señor y delante de otros con justicia. Que otros vean y quieran trabajar donde yo trabajo. Porque es un entorno donde hay justicia. Porque yo quiera pertenecer a una iglesia donde hay justicia. Donde no se solapa el pecado, sino que se instruye claramente, corrigiendo lo que está deficiente. Y nosotros estamos llamados a ser justos. Recordamos, nunca por nuestra justicia, nunca por nuestras obras, nunca por nuestras fuerzas, sino porque el Señor es el que nos enseña esto en su palabra. Porque es su palabra la que nos instruye. Porque Él es el que ha dejado ese testimonio vivo y eficaz, que sigue transformando y que sigue salvando a vidas de la vana manera en que vivían. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso, hermanos, pero es bueno. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y Él nos la ha comunicado a cabalidad, claramente, con instrucciones puntuales, a las cuales no nos podemos abstraer. No podemos decir, la gracia abundó, y decir, tú estás como persona mayor llamada a instruir a otras más jóvenes, como mujer. Eso es algo que se practica en medio de nosotros. Hago ese llamado a las mujeres de edad en este lugar. ¿Están dedicando ese tiempo para instruir a otras más jóvenes? A mujeres solteras que están por casarse, o aquellas que están solteras, aquellas que están en sus primeros pasos en su matrimonio y están enfrentando dificultades. No podemos olvidar que aquí el Señor en su palabra nos está diciendo, la gracia enseña y evidencia que estamos llamados a ser de bendición a otros. ¿Nos conformamos con venir cada domingo y solamente saludar superficialmente, o estamos realmente como un cuerpo entrelazado unos con otros, velando por mi hermano de una forma sincera, sin esperar nada a cambio? Los hombres adultos, hay en su corazón ese deseo por acercarse a alguien más joven y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo orar por ti? ¿Necesitas algún consejo? ¿O pasamos por alto esa instrucción y nos olvidamos? No queremos ser estudiosos en su palabra, no queremos practicar lo que ella nos enseña. Hermanos, no podemos disasociar esto. Así que debemos de vivir piadosamente delante del Señor, y esto es en referencia y en relación a Él. Debemos cultivar una mente del reino con una profunda devoción a Dios, para que entonces podamos vivir sobria y justamente. Porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios. Y que debemos de glorificarle con nuestras vidas. Pero también nos enseña a guardar la poderosa y bendita esperanza que hay en Él. Y esto es fundamental para nuestra fe, porque estamos llamados a evidenciarla, a ser instruidos, enseñados, renunciando a nuestra impiedad y viviendo de una forma justa, sobria, piadosamente. Pero también hay una tensión en ello, porque muchas veces nuestras buenas obras o hacer la voluntad de Dios también nos lleva a querer tomar un crédito en ello, a querer ser reconocido, a tener una jactancia en nuestro corazón, que fue algo bueno que yo hice, que yo estoy agradando al Señor, que hoy, a diferencia de mi vecino, vengo a la iglesia y él ahí está preparando
sus bebidas, su carne asada. No, nosotros no somos mejores que ellos. El que hoy usted y yo estemos aquí es porque Dios nos ha salvado y porque Él nos ha convocado para seguir siendo instruidos y enseñados en su voluntad. Entonces no solamente nuestra lucha es contra nuestro pecado remanente, que muchas veces nos estorba en vivir sobria, justa y piadosamente, pero también, hermanos, con nuestra jactancia, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Como el pastor Molina lo decía ahorita en la oración previa a este culto, en descansar en nuestro ministerio, en jactarnos de nuestro ministerio, de lo que hacemos para el Señor, cuando, hermanos, nada de lo que hacemos es suficiente para pagar tan grande amor que Él ha tenido para con nosotros. No nos jactemos de nada. Y mientras obedecemos en esto y descansamos en esto, tengamos esperanza. Y la gracia nos enseña a caminar esta vida en santificación, aguardando la gloriosa esperanza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta manifestación, esta referencia a la parucía, la segunda venida de Cristo, donde todos nosotros que estamos llamados, que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, justificados por ella, vamos a tener ese descanso. Va a llegar ese momento en donde vamos a gozar de Él eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza cuando hacemos lo bueno y nos pagan con mal. Esa es nuestra esperanza cuando hacemos lo bueno y queremos jactarnos de nosotros mismos. La esperanza solamente está en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo nuestro Señor. Y en Él esperamos mientras caminamos obedeciéndole, mientras caminamos amando sus preceptos, mientras caminamos respondiendo esta gracia que el Señor nos ha concedido. Caminemos, hermanos, acerquémonos a Él confiadamente, sabiendo que en Él tendremos descanso y un día cada uno de nosotros glorificará y exaltará a nuestro Dios sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de situación que nos estorbe en verle claramente, cara a cara y gozar de su presencia y saber que para eso fuimos escogidos. Que hoy estamos practicando el ser un pueblo que Él ha escogido para sí mismo, celoso de buenas obras, para que entonces en la eternidad y por siempre podamos adorar y contemplar al Señor. Con nuestras obras eternas, que es nuestra alabanza, y glorificarle y exaltarle por los siglos de los siglos. Amén. Así que tenemos que tener esta mente también, hermanos. Es como estas vías del tren donde la gracia es consistente a nuestras obras, que si usted y yo decimos que nuestras obras ahora ya no son necesarias, hermanos, son parte de la santificación que Él está propiciando en nosotros, y si le quitamos eso, el tren se descarrila. Y si descansamos en las obras y quitamos la gracia, el tren se descarrila. Hemos sido salvos por gracia, pero llamados a buenas obras, y nuestra responsabilidad es identificarla. Y ante todo esto, Tito tenía que enseñar, tenía que expresarlo claramente a este puñado de hombres que ahora tendrían este llamado de dirigir y discipular a la iglesia. Y así llegamos al verso número 15, que es el precepto del pastor, o el llamado del pastor, la encomienda del pastor. Y vemos cómo el capítulo 2 comienza justamente con esto: habla y enseña conforme a la sana doctrina. Misma idea con la que concluye el capítulo número 2. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nada y te menosprecia. Así que todo lo que está en medio es justamente cobijado por la gracia del Señor, pero a través de una sana enseñanza. ¿Cómo debemos de ser enseñados, capacitados? Es una labor que Dios ha conferido al pastor, a los pastores, a los líderes que Él ha levantado, que sean fieles retenedores de la palabra tal como ha sido enseñada. Y hermanos, aquí es donde nosotros podemos ver claramente que cada uno de nosotros podría levantar su mano y decir: Dios me enseña, Dios me instruye. Yo voy, oro al Señor, tengo mi tiempo con Él, que es bueno,
Y eso es más que suficiente. Y eso es un error. Es un error porque el contexto en el que está escribiendo Pablo a Tito es un contexto de iglesia local. Esta enseñanza se iba a llevar a cabo en un contexto de iglesia que tenía que ser dirigida sanamente por personas fieles al Señor, que tenían que dar evidencia teniendo comunión los unos con otros, ancianos con más jóvenes, hijos con padres, trabajadores con amos. Y hermanos, el Señor en su gracia, esta misma gracia que nos enseña, nos instruye, hoy la ha manifestado levantando hombres que sean fieles para instruirnos y enseñarnos. Y eso es lo que en esos 3 indicativos Pablo instruye a Tito. Habla, primeramente comunica, predica esta verdad, predica la sana doctrina. Pero no debemos de quedarnos ahí solamente. Predicar es bueno, predicar la sana doctrina es agradable al Señor, pero también va como en un incremento este llamado que Pablo le hace a Tito, porque no solamente es hablar y comunicar la verdad, sino es exhortar también. Y esto es un punto más específico de la labor pastoral sobre cada persona. Y termina en un clímax diciendo, y reprenden. Y lo podemos ver con una ilustración, aquellos que tenemos hijos pequeños, como nosotros hablamos, comunicamos y le decimos, hijo, ten cuidado cuando cruces la calle, ve para ambos lados y ten cuidado en cruzar la calle. Hablé y comuniqué una verdad, algo que le va a guardar a él. Pero después sale mi hijo corriendo, ignorando, olvidando eso que se le ha sido comunicado y lo alcanzas a agarrar y le dices, te dije que no cruzaras la calle de esa manera. Pero también como pastores tenemos que, o tienen que lidiar con qué, ya cuando el hijo se cruzó, o como padres, ¿verdad? Ya cuando el creyente, la oveja se cruzó, y entonces tienes que ir y decir, te tengo que disciplinar. Porque no solamente desatendiste la enseñanza, desatendiste el llamado y corriste peligro. Y como pastores, todos aquellos que tienen ese llamado, tienen la encomienda no solamente de predicar. Lamentablemente, hermanos, hoy, y lo veíamos en la residencia de Endos, la moda es que iglesias se levantan con un solo objetivo en mente y es que aman predicar, pero no aman pastorear. Y reprender y exhortar tiene que ver con el pastoreo también. No solamente puedo decir, enseño la sana doctrina, si no estoy al pendiente de las personas que necesitan ser exhortadas e incluso reprendidas por amor y con amor, de una forma bíblica, de una forma agradable al Señor. Y este es el precepto del pastor. Eso es aquí lo que Pablo comisiona a Tito. Haz esto, Tito. Y primeramente tú lo tienes que evidenciar. Tienes que ser testimonio de ello, para que entonces estos nuevos pastores también repliquen este modelo y ellos después repliquen el modelo a otros. Y así el Señor va conformando a su pueblo, celoso de buenas obras, celoso de su voluntad. Ahora termina diciendo este pasaje que esto lo haga con toda autoridad. ¿Y esta autoridad procede de Pablo? No. Esta autoridad es gracias a la elocuencia de Tito, no. Esta autoridad claramente ha sido delegada por Jesucristo a Pablo y ahora Pablo la delega y la enseña a Tito. Y esta autoridad tiene su origen en lo que vemos en la Gran Comisión. Mateo 28, del 18 al 20, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta cómo esta autoridad ha sido delegada por Cristo a su iglesia? Y después su iglesia lo que tiene que ir a hacer es enseñándoles cómo ser creyentes genuinos, hijos que manifiestan una fe genuina. Así que esta autoridad, hermanos, hoy nos ha sido conferida de parte del Señor, para que cada uno de nosotros seamos enseñados, instruidos, corregidos, exhortados, porque es la voluntad de Dios crear un pueblo con ese propósito para sí mismo. Así que como aplicaciones finales, podemos ver para nosotros hoy en nuestro contexto cómo debemos de practicar nuestra fe, cómo debemos de exhortarnos, como dice Hebreos 4, unos a los otros, mientras se dice hoy. No es mañana, no es cuando tenga oportunidades hoy. ¿Cómo va a responder ante esta exhortación, a este llamado de gracia del Señor? Porque recordemos, hermanos, es por gracia que el Señor nos habla de esta manera, es por su amor. Porque Dios al que ama, a su hijo que ama, él disciplina, él corrige. Yo corregiría a mi hijo si se cruza, porque en un momento un carro puede pasar y lo atropella. Ya no voy a tener tiempo para corregirlo. Pero como no lo quería corregir, bueno, lo dejé simplemente con el aviso. No, hermanos, nosotros tenemos que evidenciar este amor de Dios entre nosotros. Pastores con ovejas, ovejas con pastores, miembro con miembro, familia con familia, matrimonio con matrimonio, jóvenes con jóvenes. La gracia de Dios tiene que ser evidente en nosotros. La pregunta que cada uno de nosotros nos podemos llevar hoy en día, IBG, refleja hacia afuera la gracia por la cual Dios ha manifestado su salvación a nosotros. Pablo hablaba a la iglesia en Creta. Hoy nosotros consideramos esta palabra porque Dios está hablando a la iglesia IBG. Y la verdad es que esto solamente nos debe llamar a su presencia, cada uno de nosotros. Y con la misma actitud del salmista decirle: Señor, examina mi corazón, tú lo conoces todo, y ves si hay en camino de perversidad en mí, y arrepintámonos de ello. Oremos. Señor, este tiempo, Señor, simplemente para que nosotros podamos saber que todo es gracias a ti, que nada bueno podemos hacer, que ninguna obra es suficiente, Señor, para ganarnos tu favor, mucho menos la salvación. Pero que ahora tú, Señor, a nosotros que hemos sido alcanzados por tu gracia, justificados por tu justicia, redimidos de nuestro pecado, hoy estamos llamados a evidenciarlo, Señor. Porque tú eres nuestro Padre. Como hijos queremos parecernos a nuestro Padre. Queremos ser obedientes a nuestro Padre. Ese Padre que cambió nuestras vestimentas viles y nos cubrió con la gracia de Jesucristo. Y hoy, Señor, a los que estamos aquí y hemos sido alumbrados, alcanzados por esta gracia, tú nos llamas a la santificación, una obra que tú haces, Señor, por medio de tu palabra, por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos que ser instruidos, enseñados y practicarlo, Señor. Pero también si hay aquí alguien que ve esto y no lo entiende, y su vida sigue descansando en su propia imagen, en sus propias metas, dándose cuenta constantemente que nada de eso trae satisfacción a su alma. Señor, también para eso hoy tú nos has hablado, para llamar a personas que no te conocen, que están en medio de nosotros, al arrepentimiento, a desechar esta vana manera de vivir que no trae esperanza y descansar en la persona suficiente de Jesucristo.
que no solamente nos salva, sino nos transforma, pero con una promesa de que nos da esperanza cada día. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Rogamos para que cada uno de nosotros respondamos conforme a tu llamado. En Cristo Jesús oramos. Amén.